Estaba literalmente muriendo, solo, perdido en el corazón de la selva amazónica, con el tobillo roto, la fiebre quemándome la mente y el sonido de los jaguares acercándose en la oscuridad. Cada rugido me helaba la sangre. La sed me torturaba. El agua que encontraba era barro, las frutas tal vez veneno. 3 días sin rumbo, rodeado de sombras, animales y miedo. 3 días luchando contra la selva y contra mí mismo. Hasta que mi cuerpo cedió, caí en un hoyo cubierto de raíces y hojas. Sin fuerzas, sin esperanza. Y allí, atrapado, esperando la muerte, solo pude murmurar un nombre: Jesús. Fue en ese instante, en el silencio entre el último suspiro y el primer rugido del jaguar, cuando ocurrió algo imposible. Lo que vi aquella madrugada desafió toda lógica, toda ley de la naturaleza. Pero antes de contarles sobre el ángel que me levantó de las profundidades, deben comprender el precio de escuchar la voz de Dios. Mi nombre es Mateo, y esta es la historia real del día en que el cielo descendió a la selva para salvarme. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que sucedió allí puede cambiar lo que crees sobre la fe, el miedo y los milagros. Mi historia comenzó mucho antes de que esa selva casi me tragara. Crecí en una familia de pastores en Lima, Perú. Mi papá, el pastor Eduardo, y mi mamá, la hermana Carmen, dedicaron toda su vida al ministerio. Nuestra casa siempre estaba llena de personas que buscaban oración, consejo o simplemente un plato de comida caliente. Desde pequeño, veía a mis padres levantarse a las 5 de la mañana para orar. Veía a mi papá salir de madrugada para visitar a los enfermos en los hospitales. Veía a mi mamá cocinar para familias que no tenían qué comer. Vivían el Evangelio de una manera tan natural que crecí pensando que servir a Dios era la única forma de vivir. Pero, para ser sincero con ustedes, a los 19 años todavía luchaba con mis dudas. No eran dudas sobre la existencia de Dios, ya que había visto demasiados milagros en mi casa como para cuestionar eso. Mis dudas eran sobre mí mismo. ¿Tenía yo el mismo llamado que mis papás? ¿Realmente quería Dios que siguiera sus pasos? ¿O solo estaba siguiendo una tradición familiar? Me sentía presionado. En la iglesia, todos esperaban que yo fuera el hijo del pastor que seguiría el ministerio. Pero yo quería estar seguro de que era Dios quien me llamaba, no solo las expectativas de la gente. Fue una noche de diciembre de 2023 cuando todo cambió. Estaba en mi habitación, luchando con estas preguntas, cuando decidí orar de verdad. No una oración mecánica, sino un clamor sincero de mi corazón. Me arrodillé junto a mi cama y dije: Señor, si tienes un propósito para mi vida, muéstramelo. Necesito saber que eres tú quien me llama, no las personas. Lo que sucedió esa noche todavía me emociona cuando lo recuerdo. Mientras oraba, sentí una presencia tan fuerte en la habitación que abrí los ojos. No vi nada con mis ojos físicos, pero mi espíritu sabía que Dios estaba allí. Y entonces, tan claro como si alguien estuviera hablando a mi lado, escuché una voz: Mateo, tengo un propósito para ti. Llevarás mi palabra a lugares donde pocos se atreven a ir. Mi corazón se aceleró. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro. Por primera vez en mi vida, lo sabía, no lo pensaba, no lo esperaba. Sabía que Dios me había hablado directamente. En los meses siguientes comencé a prepararme. Estudié más la Biblia, ayuné, oré intensamente. Mis papás se emocionaron cuando les conté mi experiencia. Hijo, dijo mi papá con lágrimas en los ojos, hemos orado por este día desde que naciste. Empecé a acompañar a mi papá en sus viajes misioneros. Fuimos a comunidades pobres en las afueras de Lima, a pueblos en las montañas, a lugares donde el Evangelio aún no había llegado. Y fue en esos viajes donde empecé a ver a Dios obrando a través de mí. Recuerdo a una señora llamada Esperanza que había sufrido de artritis durante 15 años. Cuando oramos por ella, fue completamente sanada al instante. Sus manos, que estaban deformadas por la enfermedad, volvieron a la normalidad ante nuestros ojos. La noticia se extendió por toda la comunidad y esa semana, más de 30 personas entregaron sus vidas a Jesús. En otra ocasión, oramos por un hombre que llevaba 2 años sin trabajo. Al día siguiente, recibió una oferta de trabajo que había sido rechazada 3 veces antes. ¿Coincidencia? No para quienes tienen fe. Estos milagros fortalecieron mi confianza.
Empezaba a comprender que Dios realmente quería utilizarme, pero aún no sabía que me estaba preparando para la mayor prueba de mi vida. Fue en marzo de 2024 cuando recibimos la invitación que lo cambiaría todo. Un misionero veterano llamado Pastor Miguel se puso en contacto con nosotros. Trabajaba con comunidades indígenas en la región de la selva amazónica. Hay una aldea, dijo, donde nunca hemos podido entrar con el Evangelio. Son resistentes, desconfiados, pero siento que Dios quiere que lo intentemos una vez más. Cuando habló de esa misión, algo dentro de mí se agitó. Era como si mi espíritu reconociera que ese era el momento que Dios había preparado para mí. Pero también sentí miedo. La selva amazónica no era ninguna broma. Era un lugar peligroso, lleno de animales salvajes, enfermedades tropicales y comunidades que no siempre recibían bien a los extranjeros. Mis papás estaban preocupados. Hijo, me dijo mi mamá, aún eres muy joven, quizás sea mejor esperar unos años más. Pero yo sabía que no podía esperar. Cuando Dios llama, lo hace en su momento, no en el nuestro. Pasé semanas orando por esa decisión. Y cada vez que oraba, sentía la misma confirmación en mi espíritu. Ve, yo estaré contigo. La confirmación final llegó de una forma que nunca esperé. Era una mañana de abril y estaba en mi tiempo de oración matutina, cuando sentí que Dios quería decirme algo específico. Abrí mi Biblia al azar y mis ojos se posaron en Isaías 6:8. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y yo respondí, aquí estoy, envíame a mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No era una coincidencia. Dios me estaba llamando a esa misión en la selva amazónica, pero lo que sucedió a continuación me dejó sin dudas. Mientras meditaba en ese versículo, volví a oír esa voz clara en mi espíritu. Mateo, ve a la aldea de Yarina. Lleva mi palabra a los hijos del bosque que aún no me conocen. Yarina. Nunca había oído ese nombre antes, pero cuando se lo mencioné al pastor Miguel, sus ojos se abrieron como platos. Mateo, dijo con voz temblorosa, Yarina es exactamente la aldea de la que te hablaba. ¿Cómo sabías el nombre? En ese momento, supe que ya no había forma de escapar. Dios había hablado de una manera tan específica que no quedaban dudas, pero eso no significaba que fuera a ser fácil. Cuando les conté a mis papás sobre la confirmación que había recibido, vi el conflicto en sus ojos. Sabían que era Dios quien hablaba, pero el corazón de unos papás no quería dejar que su hijo fuera a un lugar tan peligroso. Mi mamá lloró esa noche. La escuché orar en su habitación, pidiéndole a Dios que me protegiera. Hijo, me dijo mi papá al día siguiente, si Dios te está llamando, no podemos detenerte, pero tienes que entender los riesgos. La selva amazónica no perdona los errores, y algunas de esas comunidades indígenas no reciben bien a los extraños. Me contó historias de misioneros que habían desaparecido en la selva. A algunos los encontraron muertos. A otros nunca más se les volvió a ver. No estoy tratando de desanimarte, me dijo, pero tienes que saber en lo que te estás metiendo. Entendía sus temores. Pero cuando Dios llama, también capacita. Pasé las siguientes semanas preparándome intensamente. Estudié la cultura indígena de la región. Aprendí algunas palabras básicas en quechua y me preparé físicamente para las largas caminatas por la selva. El pastor Miguel organizó un pequeño equipo, él, yo y 2 guías locales que conocían bien la región. Solo nos quedaremos 3 días, explicó. Es tiempo suficiente para establecer un contacto inicial y plantar la semilla del Evangelio. La noche antes del viaje, mi familia organizó una vigilia de oración. Toda la iglesia se reunió para orar por nuestra misión. Recuerdo las lágrimas en los ojos de mi mamá cuando puso sus manos sobre mí y oró. Señor, entrego a mi hijo en tus manos. Protégelo con tus ángeles. Que sea una luz en la oscuridad. Mi papá me dio su Biblia, la misma que había usado durante más de 20 años. Llévala contigo, me dijo. Esta Biblia ha sido testigo de muchos milagros. Que sea tu compañera en la selva. La mañana de la partida, mientras preparaba mi mochila, sentí una mezcla de emociones. Emoción por lo que Dios haría, pero también un nudo en el estómago que no podía explicar. Era como si mi espíritu supiera que este viaje sería diferente a todos los demás. Tomamos un vuelo a Iquitos y desde allí
un barco por el río Amazonas hasta la región donde se encontraba la aldea de Yarina. El viaje en barco duró 6 horas. Mientras observaba la inmensidad de la selva a ambos lados del río, comencé a comprender la magnitud de lo que estábamos haciendo. Estábamos entrando en un mundo completamente diferente, donde las reglas de la civilización no se aplicaban. «Mateo», dijo el pastor Miguel mientras observábamos el bosque, «una vez que entramos en la selva, dependemos completamente de Dios. No hay hospitales, no hay policía, no hay nadie que nos socorra excepto el Señor». Sus palabras deberían haberme asustado, pero extrañamente me dieron paz, porque sabía que el mismo Dios que me había llamado a esa misión sería el mismo que me protegería. Llegamos al punto de partida de la caminata al final de la tarde. Dormiríamos allí y comenzaríamos el camino hacia Yarina a la mañana siguiente. Mientras miraba la pared verde del bosque que se extendía infinitamente ante nosotros, recé en silencio. «Señor, confío en ti, hágase tu voluntad». No sabía que esa sería la última noche, que dormiría a salvo en mucho tiempo. No sabía que en menos de 24 horas estaría completamente perdido en la selva más peligrosa del mundo, luchando por mi vida, pero Dios sí lo sabía, y ya estaba preparando el milagro que salvaría mi vida. La mañana comenzó con una densa niebla que cubría todo el bosque como un manto blanco. Nos despertamos a las 5 de la mañana y después de una oración en grupo, comenzamos nuestra caminata hacia la aldea de Yarina. Los 2 guías locales, Carlos y Roberto, conocían bien esos senderos. Habían hecho esa ruta decenas de veces. «Manténganse siempre juntos», dijo Carlos mientras se ajustaba la mochila. «La selva puede ser traicionera, un paso en falso y pueden perderse para siempre». Las primeras horas de caminata fueron tranquilas. El bosque despertaba con los sonidos de los pájaros y los monos. El olor de la tierra húmeda y la vegetación era intenso. Me sentía pequeño ante la grandeza de la creación de Dios. Cada árbol gigantesco, cada sonido del bosque, cada rayo de sol que lograba atravesar las copas de los árboles, me recordaba el poder del Creador. El pastor Miguel caminaba delante de mí y de vez en cuando se daba la vuelta para darme consejos sobre cómo pisar, dónde agarrarme, cómo moverme en la selva. «El bosque tiene su propio ritmo», decía. «No puedes luchar contra él, tienes que adaptarte». Paramos para almorzar alrededor del mediodía. Comimos frutas que los guías habían recogido por el camino y bebimos agua de un arroyo cristalino. «¿Vamos bien de tiempo?», dijo Roberto. «Si seguimos a este ritmo, llegaremos a Yarina antes del anochecer». Fue después del almuerzo cuando todo empezó a salir mal. Estábamos caminando por un sendero estrecho cuando mi mochila se enganchó en una rama. Cuando intenté soltarla, oí el ruido de algo cayendo. Era mi Biblia, la Biblia de mi papá, que se había deslizado de la mochila y había caído en un barranco cubierto de vegetación. «¡Esperen!», grité al grupo. «Se me ha caído la Biblia». El pastor Miguel se detuvo y miró hacia abajo. «Mateo, es muy peligroso bajar ahí. Podemos conseguir otra Biblia». Pero esa no era una Biblia cualquiera. Era la Biblia de mi papá, llena de anotaciones, marcas e historias de fe. Era como si fuera parte de nuestra familia. «Voy a buscarla rápidamente», dije. «Esperadme aquí». «No, Mateo», dijo Carlos. «Nunca te separes del grupo en la selva». Pero yo ya estaba bajando por el barranco. Parecía sencillo. Bajar unos metros, coger la Biblia y volver a subir. ¿Qué podía salir mal? El descenso fue más difícil de lo que imaginaba. La vegetación era densa y tuve que agarrarme a lianas y ramas para no resbalar. Cuando finalmente encontré la Biblia, estaba abierta en una página que me llamó la atención. Salmo 91. «El que habita al abrigo del Altísimo, descansará a la sombra del Omnipotente». Por un momento, sentí una paz extraña. Era como si Dios me estuviera recordando su protección. Guardé la Biblia en mi mochila y comencé a subir de regreso. Pero cuando llegué a la cima del barranco, no había nadie. «¡Pastor Miguel!», grité. «¡Carlos! ¡Roberto!». Silencio. Miré a mi alrededor, tratando de identificar por dónde se habían ido. Había varios senderos que se cruzaban en ese punto. En mi prisa por bajar a buscar la Biblia, no había prestado atención a la dirección en la que íbamos. Deben de haber seguido adelante, pensé. Voy a seguirlos. Elegí el sendero que parecía más transitado y comencé a caminar rápidamente, tratando de alcanzar al grupo. Gritaba sus nombres de vez en cuando, esperando escuchar una respuesta.
pero el bosque solo me devolvía el eco de mi propia voz. Después de una hora caminando, empecé a darme cuenta de que algo iba muy mal. El sendero se hacía cada vez más estrecho, más salvaje. No parecía una ruta que elegirían guías experimentados. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Me detuve e intenté orientarme. Miré al sol, tratando de identificar las direcciones, pero las copas de los árboles eran tan densas que apenas podía ver el cielo. Tranquilo, Mateo, me dije a mí mismo. Solo tienes que volver por el mismo camino. Pero cuando intenté regresar, me di cuenta de que había tantos senderos que se cruzaban que no podía identificar por dónde había venido. Todos parecían iguales. Todos llevaban a ninguna parte. La tarde pasaba rápidamente y sabía que en pocas horas oscurecería por completo. En la selva amazónica, cuando oscurece, oscurece de verdad. No hay luces de la ciudad, no hay luna que pueda atravesar las copas de los árboles. Es una oscuridad total y aterradora. Intenté usar mi celular, pero no había señal, ni una sola barra. Estaba completamente aislado del mundo. Mientras el sol comenzaba a ponerse, escuché sonidos que me dieron escalofríos, rugidos lejanos, gritos de animales que no podía identificar. El bosque estaba despertando para la noche y yo estaba solo en medio de él. Encontré un árbol grande y decidí pasar la noche apoyado contra el tronco. Saqué mi pequeña linterna de la mochila, la única fuente de luz que tenía. La batería estaba a la mitad. Señor, recé mientras la oscuridad me envolvía. Confío en ti. Tú sabes dónde estoy. Tú me sacarás de aquí. Pero en lo más profundo de mi corazón, una voz susurraba, ¿y si Dios no te saca de aquí? ¿Y si esta es su voluntad? Aquella primera noche en la selva fue la más larga de mi vida. Cada ruido me hacía sobresaltar. Cada movimiento entre las hojas me hacía imaginar que se acercaba algún depredador. Apenas pude dormir. Cuando amaneció, me levanté con una determinación renovada. Hoy encontraré el camino de regreso, me dije a mí mismo. Pero después de caminar todo el día, siguiendo senderos que no llevaban a ninguna parte, me di cuenta de que estaba aún más perdido. Y así comenzaron los 3 días más terribles de mi vida. 3 días que me llevarían al límite de la resistencia humana. 3 días que me prepararían para el milagro más extraordinario que jamás había presenciado. El segundo día fue cuando realmente me di cuenta de la realidad de mi situación. Me desperté con el cuerpo dolorido, la garganta seca y un hambre que comenzaba a devorar mi estómago. Mi pequeña reserva de agua se había agotado durante la noche y sabía que tenía que encontrar una fuente o moriría de deshidratación. Caminé durante horas hasta que encontré un charco de agua fangosa. Sabía que era peligroso beberla, pero no tenía otra opción. El agua sabía a tierra y hojas podridas, pero era agua. Encontré algunas frutas por el camino, algunas las reconocí, otras me eran completamente desconocidas. Las comí de todos modos. El hambre era más fuerte que el miedo. Durante todo el segundo día, seguí gritando, pidiendo ayuda, esperando que alguien me oyera. Pero la selva solo devolvía el eco de mi propia voz, burlándose de mi desesperación. Con cada hora que pasaba, me sentía más débil, más perdido, más desesperado. La segunda noche fue aún peor que la primera. Empezó a llover, una intensa lluvia tropical que empapó mi ropa y me dejó temblando de frío. Intenté refugiarme bajo unas hojas grandes, pero el agua encontraba la manera de alcanzarme. Pasé toda la noche despierto, castañando los dientes, escuchando los aterradores sonidos de la selva nocturna. Fue durante esa segunda noche cuando empecé a oír los rugidos. Rugidos profundos y guturales que me helaban la sangre. Tigres. Sabía que estaban cerca y sabía que podían olerme, sentir mi miedo, mi debilidad. El tercer día llegó con una densa niebla que hacía imposible ver más allá de unos pocos metros. Estaba delirando por la fiebre. Mi cuerpo ardía, pero temblaba de frío. Había bebido agua contaminada, comido frutas que mi estómago no podía procesar. Estaba pagando el precio. Caminé como un zombi durante la mañana, tropezando con raíces, arañándome con espinas, sin rumbo, sin esperanza. Mi linterna había parpadeado y se había apagado durante la madrugada. La batería se había agotado. Ahora no solo estaba perdido, sino completamente a oscuras cuando llegara la noche. Fue alrededor del mediodía del tercer día cuando ocurrió lo que me llevaría al fondo del pozo.
Estaba caminando por una zona particularmente densa del bosque cuando pisé algo que parecía sólido, pero que en realidad era solo una fina capa de hojas y ramas que cubrían un profundo agujero. Mi pie atravesó la cubierta y antes de que pudiera reaccionar, todo mi cuerpo se desplomó. Caí unos 3 metros en un hoyo natural en la tierra, cubierto por la vegetación. La caída fue violenta. Sentí un dolor punzante en el tobillo derecho cuando toqué fondo. Intenté levantarme, pero el dolor era insoportable. Tenía el tobillo torcido, posiblemente roto. Miré hacia arriba y vi la abertura del agujero, cubierta por ramas y hojas. Incluso si mi tobillo estuviera bien, sería imposible escalar esas paredes de tierra resbaladiza. Estaba atrapado. ¡Socorro! Grité con todas las fuerzas que me quedaban. ¡Que alguien me ayude! Pero ¿quién me oiría en medio de la selva amazónica? Estaba a kilómetros de cualquier civilización, perdido en un bosque que se extendía por millones de hectáreas. Me senté en el fondo del agujero y por primera vez desde que me perdí, lloré. Lloré como un niño. Lloré de miedo, de dolor, de desesperación. Lloré porque sabía que iba a morir allí. Dios, intenté obedecerle. Intenté seguir su voluntad. ¿Por qué me ha abandonado aquí? Las horas pasaban lentamente. La fiebre empeoraba. Alternaba entre escalofríos violentos y oleadas de calor que me hacían sudar. Mi visión se estaba volviendo borrosa. Sabía que me estaba muriendo. Cuando llegó la noche, la oscuridad en el agujero era absoluta. No podía ver ni mi propia mano delante de la cara. Y fue entonces cuando oí los sonidos que me hicieron comprender que mi fin estaba cerca. Rugidos, no lejanos como en las noches anteriores, sino cercanos, muy cercanos. Oí el sonido de pesadas patas caminando alrededor del agujero. Oí olfateos, como si los animales estuvieran olfateando. Sabían que estaba allí. Sabían que estaba herido, débil, indefenso. Jesús, susurré, porque era lo único que podía hacer. Jesús, ayúdame. Los rugidos se hicieron más intensos. Oí ramas rompiéndose, hojas siendo pisoteadas. Estaban tratando de encontrar una manera de bajar hasta mí, o tal vez solo estaban esperando a que muriera para luego alimentarse de mi cuerpo. Fue en ese momento de terror absoluto cuando algo dentro de mí se rompió. No era solo el miedo a la muerte, era la percepción de que había fallado. Fallado a Dios, fallado a mis padres, fallado a la misión que se me había encomendado. Señor, clamé con una voz que ya no parecía la mía. No entiendo por qué está sucediendo esto. No entiendo tus caminos, pero si esta es la hora de mi muerte, entrego mi vida en tus manos. Perdóname por mis pecados. Perdóname por mis dudas. Confío en ti, incluso ahora, incluso aquí. Y entonces sucedió algo extraordinario. En el momento exacto en que me entregué completamente a Dios, aceptando mi muerte, una suave luz comenzó a brillar en el fondo del agujero. Al principio, pensé que estaba alucinando. La fiebre, la deshidratación, la desesperación, todo eso podía estar haciéndome ver cosas. Pero la luz se hizo más intensa, más real. Era una luz dorada y cálida que no provenía de ninguna fuente visible. No era el resplandor de una linterna o una fogata. Era una luz que parecía provenir del interior de la propia oscuridad, expulsándola suavemente. Y entonces lo vi. Una figura vestida de blanco estaba de pie a mi lado en el fondo del agujero. No había bajado, no había aparecido gradualmente. Simplemente estaba allí, como si siempre hubiera estado allí. Mi corazón se detuvo por un momento. No era un hombre común. La figura irradiaba una paz, una autoridad, una presencia que hizo que todos mis miedos desaparecieran instantáneamente. Sus ojos eran como fuego, pero un fuego que calentaba en lugar de quemar. Su rostro era sereno, lleno de compasión. Era un ángel. Sabía, sin lugar a dudas, que estaba en presencia de un mensajero de Dios. El ángel no habló, pero extendió su mano hacia mí. Cuando toqué su mano, sentí una fuerza que no era de este mundo fluir a través de mi cuerpo. Mi tobillo, que estaba roto e hinchado, se curó al instante. La fiebre desapareció. La debilidad se convirtió en fuerza. Me ayudó a ponerme de pie y entonces, de una manera que desafía toda lógica, simplemente salimos del hoyo. No escalamos, no volamos, simplemente estábamos fuera, como si las leyes de la física no se aplicaran en ese momento. Los rugidos de los jaguares cesaron de inmediato. El bosque quedó en silencio absoluto.
como si toda la creación estuviera reverenciando la presencia de ese ser celestial. El ángel señaló una dirección específica en el bosque. No dijo una palabra, pero lo entendí perfectamente. Quería que lo siguiera. La luz dorada comenzó a moverse delante de mí, iluminando un camino a través de la densa selva. Caminé detrás de ella durante horas, atravesando terrenos que serían imposibles de recorrer en la oscuridad. La luz me guió a través de ríos que crucé como si fueran charcos poco profundos, por acantilados que descendí como si fueran pequeñas colinas. Durante toda la caminata sentí una paz sobrenatural. No había miedo, no había dudas. Sabía que estaba siendo guiado por la mano de Dios a través de su ángel. Cuando empezó a salir el sol, la luz dorada comenzó a disminuir gradualmente, y entonces, en el momento exacto en que desapareció por completo, vi algo que me hizo caer de rodillas en señal de gratitud. Delante de mí, a solo unos cientos de metros, estaban las primeras casas de una comunidad. Podía ver humo saliendo de las chimeneas, oír voces humanas, ver gente moviéndose. Había sido salvado. Dios había enviado a su ángel para sacarme del valle de sombra de muerte y devolverme a la vida. Caminé hacia el pueblo con lágrimas corriendo por mi rostro. Cada paso que daba era un testimonio del poder de Dios. Mi tobillo, que horas antes estaba roto e hinchado, ahora estaba completamente curado. Mi cuerpo, que estaba deshidratado y febril, ahora estaba revitalizado como si hubiera dormido toda una noche en una cama cómoda. Cuando me acerqué a las primeras casas, me di cuenta de algo extraordinario. Este no era un pueblo cualquiera. Era Yarina, el pueblo al que nos dirigíamos originalmente. De alguna manera, el ángel no me había llevado de vuelta al punto de partida, sino al destino final de nuestra misión. Las primeras personas que me vieron reaccionaron con asombro. Debía parecer una aparición, un joven extranjero que surgía solo del bosque al amanecer. Una anciana fue la primera en acercarse. Me miró de arriba abajo, como si estuviera viendo un fantasma. ¿De dónde vienes?, me preguntó en español. ¿De dónde vienes? Antes de que pudiera responder, oí un grito familiar. ¡Mateo! ¡Mateo! Era el pastor Miguel, corriendo hacia mí con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Me abrazó con tanta fuerza que casi nos caemos. «Gracias a Dios», exclamó entre lágrimas. «Pensábamos que estabas muerto». Me contó que me habían buscado durante 3 días. Cuando se dieron cuenta de que había desaparecido, regresaron inmediatamente y organizaron grupos de búsqueda. Guías locales, gente de la comunidad, todos me buscaban en el bosque. «¿Cómo llegaste aquí?», preguntó el pastor Miguel, aún sujetándome por los hombros como si temiera que volviera a desaparecer. «Es imposible. Nadie puede atravesar esa parte de la selva solo, especialmente de noche». Fue entonces cuando le conté todo lo que había sucedido. La caída en el agujero, la fiebre, los jaguares y finalmente el ángel que me rescató y me guió a través del bosque. Mientras hablaba, una multitud comenzó a formarse a nuestro alrededor. La gente del pueblo, intrigada por el alboroto, se acercó para escuchar. Entre ellos había un hombre de mediana edad con una mirada intensa. Llevaba un collar de dientes de animal y tenía pinturas tribales en la cara. Más tarde descubrí que era el cacique de Yarina, el líder espiritual y político de la comunidad. Cuando terminé mi historia, se hizo un profundo silencio. El pastor Miguel fue el primero en hablar. «Mateo», dijo con voz entrecortada, «no sabes lo que pasó mientras estabas perdido. Me contó que, cuando llegaron a Yarina sin mí, fueron recibidos con hostilidad. El cacique no quería misioneros en su pueblo. Había perdido a un hijo en la misma zona del bosque donde yo me había perdido, y culpaba al Dios de los blancos por no haber protegido a su pueblo durante siglos. Les dijimos que un joven misionero se había perdido», continuó el pastor Miguel. «El cacique nos dijo que si su Dios era real, lo traería de vuelta sano y salvo. De lo contrario, debíamos irnos y no volver nunca más». El cacique, que estaba escuchando nuestra conversación, dio un paso adelante. Su mirada ya no era hostil, sino que estaba llena de una intensa curiosidad. «Joven», dijo en un español sencillo, «¿dices que viste a un ser de luz que te guió por el bosque?» «Sí», respondí. «Un ángel de Dios me salvó». El cacique intercambió miradas con los ancianos de la tribu. Había una agitación entre ellos, como si mis palabras hubieran tocado algo profundo en sus creencias. «Mi hijo», dijo el cacique,
Se perdió en esa misma parte del bosque hace 5 años. Nunca regresó. Nuestros mejores cazadores lo buscaron durante semanas. Nadie sobrevive solo en esa región. Hay ríos que no se pueden cruzar, acantilados que no se pueden escalar, depredadores que no se pueden evitar. Hizo una pausa y me miró profundamente a los ojos. Pero tú regresaste. Y no solo regresaste, sino que llegaste directamente a nuestra aldea, sin un rasguño, sin signos de deshidratación ni hambre. El cacique se volvió hacia su comunidad y habló en su lengua nativa. No entendí las palabras, pero el tono era de reverencia y asombro. Cuando terminó, se volvió hacia el pastor Miguel. «Queremos oír hablar de su Dios», dijo, «el Dios que envía seres de luz para salvar a sus hijos». En ese momento, me di cuenta de que mi sufrimiento había servido a un propósito mayor de lo que podía imaginar. Dios había usado mi prueba para abrir una puerta que había estado cerrada durante generaciones. El pastor Miguel, con lágrimas en los ojos, comenzó a predicar a toda la comunidad reunida. Habló de Jesús, de su amor, de su muerte en la cruz, de su resurrección. Habló de los ángeles que sirven como mensajeros y protectores. Habló de un Dios que nunca abandona a sus hijos, ni siquiera en el valle de sombra de muerte. Mientras predicaba, noté que algo extraordinario estaba sucediendo. Una mujer entre la multitud lloraba en silencio, sosteniendo a un niño pequeño en sus brazos. El niño parecía enfermo, pálido, delgado, con dificultad para respirar. Sentí un impulso inexplicable de acercarme a ella. Era como si la misma presencia que me había guiado por el bosque ahora me guiara a través de esa multitud. Me acerqué a la mujer y le pregunté si podía orar por su hija. Ella asintió, desesperada por cualquier ayuda. Puse mis manos sobre la niña y comencé a orar. No fue una oración elaborada ni teológicamente sofisticada. Fue una simple petición a Dios para que manifestara su poder sanador, tal como lo había hecho conmigo en el bosque. Mientras oraba, sentí esa misma energía sobrenatural fluyendo a través de mi cuerpo. La niña, que estaba casi inconsciente, abrió los ojos. Sus mejillas, antes pálidas, comenzaron a cobrar color. Su respiración, antes superficial y difícil, se volvió profunda y regular. Cuando terminé de orar, la niña se sentó en los brazos de su madre y sonrió. La mujer me miró con los ojos muy abiertos, luego a su hija y luego de nuevo a mí. ¡Milagro!, gritó. ¡Un milagro! La noticia se extendió como la pólvora por el pueblo. En cuestión de minutos, la gente comenzó a traer a sus enfermos, ancianos con dolores crónicos, niños con fiebre, un hombre que no podía caminar desde hacía años debido a un accidente de caza. El pastor Miguel y yo oramos por cada uno de ellos. Y para nuestro asombro, cada persona que recibió oración experimentó algún tipo de sanidad o alivio. Era como si los cielos se hubieran abierto sobre Yarina, derramando la gracia y el poder de Dios sin medida. El cacique observaba todo con mirada de asombro. Cuando se atendió al último enfermo, se acercó a mí. «Joven», me dijo, «nuestro pueblo ha vivido en este bosque durante muchas generaciones. Tenemos nuestros propios espíritus, nuestras propias creencias, pero nunca habíamos visto un poder como este». Hizo una pausa, como si estuviera sopesando cuidadosamente sus próximas palabras. «El ser de luz que te salvó. Nuestros antepasados hablan de seres similares, pero rara vez se muestran, y nunca para ayudar a extraños». El cacique miró al cielo, luego al bosque, y finalmente volvió a mirarme. «Tu Dios debe de ser muy poderoso para mandar sobre tales seres, y debe de quererte mucho para enviar a uno de ellos a salvarte». Esa noche, todo el pueblo se reunió para escuchar más sobre Jesús. El pastor Miguel predicó hasta quedarse ronco. Volví a compartir mi testimonio, esta vez con más detalles sobre el ángel, sobre cómo me guió a través de obstáculos imposibles, sobre la paz sobrenatural que sentí en su presencia. Cuando terminamos de hablar, el cacique se levantó, miró a su comunidad, luego a nosotros, y dijo unas palabras que nunca olvidaré. «Durante generaciones hemos cerrado nuestros corazones al Dios de los extranjeros. Pensábamos que Él no se preocupaba por nuestro pueblo, pero hoy Él no solo ha enviado su mensaje, sino también su poder. No solo ha enviado palabras, sino un milagro vivo». Me señaló con el dedo. «Este joven debería estar muerto. Nadie sobrevive solo en esa parte del bosque. Nadie cruza esos ríos.
Nadie escapa de esos depredadores, pero su Dios le envió un protector, y ahora ese mismo poder está sanando a nuestro pueblo. El cacique hizo un gesto solemne. Hoy abro mi corazón a este Dios e invito a mi pueblo a hacer lo mismo. Esa noche, 53 personas de la aldea de Yarina entregaron sus vidas a Jesús. El cacique fue el primero, arrodillándose ante todos para hacer su oración de aceptación. Fue el comienzo de un avivamiento que continuaría extendiéndose por las comunidades vecinas en las semanas siguientes. El testimonio del joven que fue salvado por un ángel viajó de pueblo en pueblo, abriendo puertas que habían estado cerradas durante generaciones. Y todo comenzó con un joven perdido en el bosque, un hoyo oscuro y la mano de Dios extendida en el momento de mayor desesperación. Pasamos una semana entera en Yarina. Lo que debía ser una visita breve se convirtió en un tiempo de avivamiento y transformación. Cada día traía nuevos milagros, nuevos testimonios, nuevas vidas transformadas por el poder de Dios. El cuarto día sucedió algo que elevó todo a un nuevo nivel. Estábamos celebrando un culto al aire libre en el centro de la aldea, cuando 3 hombres aparecieron en el borde del claro. Parecían agotados, como si hubieran caminado durante días. Sus rostros estaban tensos, sus ojos cautelosos. El pastor Miguel los reconoció de inmediato. «Son los guías del otro equipo misionero», me susurró. «El equipo que fue expulsado de la aldea hace 6 meses. El cacique también los reconoció. Su cuerpo se tensó y por un momento pensé que tendríamos problemas. Había historia entre ellos, una historia de conflicto y rechazo. Los 3 hombres dudaron en el borde del claro, claramente sorprendidos por la escena que tenían ante ellos. Todo el pueblo reunido, escuchando atentamente la palabra de Dios, con el propio cacique sentado en primera fila. Uno de ellos, el más viejo, dio un paso al frente. «Hemos oído rumores», dijo. «Rumores sobre un joven misionero que se perdió en el bosque y fue rescatado por un ángel. Hemos venido a ver si era cierto». El cacique se levantó lentamente. Hubo un momento de tensión palpable mientras caminaba hacia los recién llegados. Todos contuvieron la respiración, recordando el historial de hostilidad. Pero entonces, para sorpresa de todos, el cacique extendió la mano en un gesto de paz. «Es cierto», dijo. «Su Dios envió a un protector para salvar al joven, y ahora ese mismo Dios está curando a nuestro pueblo». El hombre mayor miró al cacique con desconfianza, luego a mí, y luego de nuevo al cacique. «La última vez que vinimos», dijo lentamente, «nos dijiste que tu pueblo no necesitaba a nuestro Dios. Nos echaste con amenazas». El jefe bajó la cabeza por un momento. Cuando la volvió a levantar, había una vulnerabilidad en sus ojos que nunca antes había visto. «Me equivoqué», dijo simplemente. «Mi orgullo y mi amargura me cegaron. Perdí a mi hijo en el bosque y culpé a su Dios por no protegerlo. Pero ahora veo que Él es el Dios de todos nosotros, y Él está aquí, entre nosotros». Esa confesión pública, procedente de un líder tan respetado, provocó una oleada de emoción en la aldea. Algunos de los ancianos comenzaron a llorar en silencio. Era como si se les hubiera quitado un peso colectivo de encima. El hombre más anciano dio otro paso al frente, ahora con lágrimas en los ojos. «Nosotros también necesitamos pedir perdón», dijo. «Cuando nos expulsasteis, nos fuimos con amargura en nuestros corazones. Hablamos mal de vuestro pueblo. Dijimos que erais salvajes, que nunca aceptarías el Evangelio. Oramos no por vuestra salvación, sino por vuestro castigo». Hizo una pausa, visiblemente emocionado. «Cuando oímos hablar del milagro, no lo creímos. Vinimos para confirmarlo, pero también para confrontarlo. Vinimos con orgullo, no con humildad». Lo que sucedió a continuación fue uno de los momentos más poderosos que he presenciado. El jefe y el misionero mayor se abrazaron en medio del claro, ambos llorando abiertamente. Era el abrazo de reconciliación entre 2 mundos que habían estado en conflicto durante generaciones. «Perdónanos», dijo el cacique, «por rechazarlos, por amenazarlos, por cerrar nuestros corazones al mensaje que traían». «Perdónanos», respondió el misionero, «por juzgaros, por no respetar vuestra cultura, por abandonaros». Ese momento de perdón mutuo abrió las compuertas para algo aún más profundo. El cacique se volvió hacia su comunidad y comenzó a hablar en su lengua nativa. No entendí las palabras, pero el impacto fue inmediato.
Hombres y mujeres comenzaron a levantarse, a acercarse unos a otros, a abrazarse, a llorar juntos. El pastor Miguel se inclinó hacia mí y me explicó: les está pidiendo que perdonen las antiguas rivalidades, los conflictos entre familias, los resentimientos que se han arrastrado durante generaciones. Era un avivamiento de perdón, una ola de reconciliación que barría toda la aldea. Personas que no se habían hablado en años se abrazaban. Enemigos se pedían perdón unos a otros. Viejas heridas se curaban ante nuestros ojos. En medio de esa escena extraordinaria, sentí una mano en mi hombro. Era el cacique. Joven, me dijo, hay alguien a quien debes conocer. Me llevó a una cabaña en las afueras del pueblo. Dentro, sentado solo en un banco de madera, había un hombre de aspecto severo. Su rostro estaba marcado por cicatrices y sus ojos tenían una mirada distante, como si estuviera perdido en recuerdos dolorosos. Este es Ramírez, dijo el cacique. Era el chamán de nuestra aldea antes de que yo asumiera el liderazgo. Fue él quien lideró la resistencia contra los misioneros durante muchos años. Ramírez me miró con una intensidad que me hizo retroceder instintivamente. Había algo en sus ojos, no exactamente odio, sino una profunda desconfianza, una resistencia feroz. Ramírez no solo perdió a un hijo, sino a toda su familia en un conflicto con madereros ilegales hace 15 años, continuó el cacique. Culpa al Dios de los blancos por no proteger a nuestro pueblo, nuestras tierras, nuestra cultura. Ramírez habló entonces con voz áspera como la piedra. Su Dios, dijo, ¿dónde estaba cuando los hombres blancos llegaron con sus máquinas y sus armas? ¿Dónde estaba cuando mi esposa y mis hijos fueron asesinados? ¿Dónde estaba cuando nuestro bosque sagrado fue destruido? Sus palabras eran como flechas, afiladas y precisas, y por un momento no supe qué responder, porque eran preguntas legítimas, preguntas que muchos habían hecho a lo largo de la historia. Pero entonces recordé el agujero oscuro, los jaguares, mi propia desesperación. Recordé cómo yo también había cuestionado a Dios en mi momento más oscuro. Ramírez, le dije suavemente, no sé dónde estaba Dios cuando te arrebataron a tu familia. No tengo esa respuesta, pero sé dónde estaba cuando yo me estaba muriendo, en el fondo de un agujero en el bosque. Él estaba allí conmigo. Envió a su ángel para salvarme. Hice una pausa, buscando las palabras adecuadas. El mal que hacen los hombres no viene de Dios. Viene de los propios hombres, de su codicia, de su egoísmo. Dios no causó tu dolor, Ramírez, pero Él puede curarlo, tal como curó el mío. Ramírez permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces, para mi sorpresa, se levantó y se dirigió a un pequeño arca de madera que había en un rincón de la cabaña. De dentro, sacó algo envuelto en una tela descolorida. Esto, dijo, desenrollando la tela, pertenecía al último misionero que intentó convertir a nuestra aldea. Lo amenacé con este mismo cuchillo. Le dije que si volvía, lo mataría. En las manos de Ramírez había un cuchillo de caza, con la hoja oxidada por el paso del tiempo, pero aún afilada. Llevo este cuchillo como recordatorio de mi odio, de mi promesa de no dejar nunca que el Dios de los blancos entre en nuestra aldea. Miró el cuchillo durante un largo rato, como si estuviera viendo toda su vida reflejada en la hoja. Pero ahora, continuó, con la voz ligeramente quebrada, veo a nuestro jefe abrazando a los misioneros. Veo a nuestro pueblo siendo sanado. Te veo a ti, traído de vuelta de la muerte por la mano de tu Dios. Ramírez levantó los ojos hacia mí y por primera vez vi algo más que ira. Vi dolor, sí, pero también una pequeña chispa de esperanza. Si tu Dios puede perdonar a un hombre que amenazó con matar a sus mensajeros, dijo lentamente, entonces tal vez pueda perdonar a un hombre que perdió su fe junto con su familia. En ese momento, sentí que el Espíritu Santo me guiaba. Extendí mi mano hacia Ramírez. Dios no solo puede perdonar, le dije. Él ya te ha perdonado y quiere sanar tu dolor, Ramírez. Así como sanó mi cuerpo quebrantado, quiere sanar tu corazón quebrantado. Ramírez miró mi mano extendida, luego el cuchillo en sus manos. Por un momento terrible, pensé que podría usar el arma contra mí, pero entonces, con un movimiento deliberado, dejó el cuchillo en el suelo entre nosotros. ¿Cómo?, preguntó simplemente. ¿Cómo puede su Dios sanar un dolor que llevo 15 años cargando? Déjame orar por ti, respondí. No puedo prometerte que todo tu dolor desaparecerá al instante,
pero puedo prometerte que ya no estarás solo con él. Ramírez dudó un momento y luego asintió lentamente. Puse mis manos sobre sus hombros y comencé a orar. No utilicé palabras elaboradas ni fórmulas religiosas. Simplemente le pedí a Dios que hiciera por Ramírez lo que había hecho por mí, rescatarlo de su propio agujero oscuro, mostrarle que no estaba abandonado. Mientras oraba, sentí esa misma presencia poderosa que había experimentado en el bosque. Era como si el ángel que me había salvado estuviera ahora en esa pequeña cabaña, llevando la luz de Dios a las sombras más profundas del alma de Ramírez. Cuando terminé la oración y abrí los ojos, vi algo que nunca olvidaré. Lágrimas corriendo por el rostro marcado por cicatrices de Ramírez. Eran las primeras lágrimas que derramaba en 15 años. Lo sentí, susurró. Sentí algo, como si me hubieran quitado un peso de encima, como si alguien estuviera cargando mi dolor conmigo. Esa noche, Ramírez se unió a la comunidad para el culto. Cuando el pastor Miguel hizo el llamado a aceptar a Jesús, Ramírez fue el primero en levantarse. El hombre que había sido el más feroz opositor del Evangelio, ahora se arrodillaba ante Dios, entregando no solo su vida, sino también su dolor, su enojo, su pasado. Fue el milagro final, el clímax de la gracia. No una cura física o un rescate sobrenatural, sino la transformación de un corazón endurecido por el dolor. Era la prueba definitiva de que el poder de Dios no se limitaba a manifestaciones físicas, sino que podía alcanzar las profundidades del alma humana. Cuando finalmente regresamos a Lima, 2 semanas después, ya no era el mismo joven que se había ido. Exteriormente, parecía el mismo Mateo, tal vez un poco más delgado, con la piel un poco más quemada por el sol de la selva, pero interiormente había una profunda transformación que ni yo mismo podía comprender completamente. Mis papás me recibieron con lágrimas de alegría y alivio. Les habían informado de mi desaparición y posterior rescate, pero escuchar la historia completa de mis propios labios los dejó sin palabras. «Hijo», me dijo mi papá cuando terminé de contarlo todo, «has experimentado algo que muchos siervos de Dios pasan toda su vida sin experimentar. Has visto la mano de Dios de forma literal». Mi mamá, siempre práctica en su fe, hizo la pregunta que yo mismo estaba tratando de responder. «¿Y ahora, Mateo, qué vas a hacer con esta experiencia?» Era una pregunta profunda. ¿Qué debía hacer con lo que había vivido? ¿Guardarlo como un recuerdo precioso? ¿Compartirlo solo con amigos cercanos? ¿O había un propósito mayor? La respuesta comenzó a revelarse en las semanas siguientes. El pastor Miguel organizó una reunión en la iglesia para que compartiera mi testimonio. Lo que esperábamos que fuera un pequeño encuentro se convirtió en un evento que llenó el templo. Personas de otras congregaciones vinieron a escuchar al joven que fue salvado por un ángel. Cuando terminé de compartir mi historia esa noche, sucedió algo extraordinario. Una mujer se levantó al fondo de la iglesia, temblando visiblemente. «Mi hijo», dijo con voz entrecortada, «lleva 3 días desaparecido. Salió a trabajar y nunca regresó. La policía dice que probablemente fue secuestrado por narcotraficantes. Me dijeron que no tuviera esperanzas». Hizo una pausa para secarse las lágrimas. «Pero cuando escuché tu historia, algo se encendió dentro de mí. Si Dios envió a un ángel para salvarte en la selva, ¿por qué no podría salvar a mi hijo de las manos de los traficantes?» En ese momento, toda la iglesia se levantó espontáneamente. El pastor Miguel bajó del púlpito y se acercó a la mujer. «Vamos a orar por su hijo ahora mismo», le dijo, «y no vamos a parar hasta recibir una respuesta de Dios». Lo que siguió fue una de las oraciones más intensas que he presenciado. Cientos de personas clamando a Dios por la vida de un joven que la mayoría ni siquiera conocía. Había una fe tangible en el aire, una certeza de que el mismo Dios que me había enviado un ángel podría intervenir de nuevo. 3 horas más tarde, mientras seguíamos orando, sonó el celular de la mujer. Con manos temblorosas lo contestó. Su rostro, antes contorsionado por el dolor, se transformó en pura alegría. «¡Está vivo!», gritó. «Mi hijo está vivo. La policía lo ha encontrado. Los secuestradores lo han liberado sin explicación alguna». Más tarde, cuando el joven pudo contar su historia, dijo algo que nos puso a todos la piel de gallina. Estaba en una habitación oscura, atado a una silla. Los hombres que me secuestraron discutían si matarme o pedir un rescate. De repente,
Se pusieron nerviosos, como si estuvieran viendo algo que yo no podía ver. Uno de ellos gritó, «¿Qué es esto? ¿Quiénes son ustedes?» Y entonces, sin explicación alguna, me desataron. Me vendaron los ojos, me subieron a un coche y me dejaron cerca de una comisaría. Ese fue solo el primero de muchos milagros que siguieron a mi testimonio. Era como si mi historia hubiera abierto una puerta de fe para otras personas, permitiéndoles creer en un Dios que todavía envía ángeles, que todavía realiza milagros, que todavía se preocupa por los detalles de nuestras vidas. Me invitaron a compartir mi testimonio en otras iglesias, en conferencias, en programas de radio cristianos. Cada vez que contaba mi historia, veía la misma reacción. Personas que redescubrían la fe en un Dios sobrenatural, personas que encontraban esperanza para sus propias situaciones imposibles. 6 meses después de mi regreso, recibí una llamada del pastor Miguel. «Mateo», me dijo, «tengo noticias de Yarina». Mi corazón se aceleró. Desde que nos habíamos ido, pensaba a diario en esa comunidad, orando por ellos, imaginando cómo estarían. «El avivamiento no se ha detenido», continuó el pastor Miguel con la voz llena de emoción. «Después de que nos fuimos, Ramírez, ¿te acuerdas de él? El antiguo chamán asumió el liderazgo espiritual de la comunidad. Ha estado compartiendo el evangelio con otras aldeas de la región. 7 comunidades indígenas ya han aceptado a Cristo». Hizo una pausa, como si estuviera guardando la mejor noticia para el final. «Y hay más, Mateo. ¿Recuerdas el hoyo en el que caíste? La comunidad lo encontró, guiada por Ramírez. Construyeron una pequeña capilla en el lugar. La llaman el lugar del ángel. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras asimilaba esas noticias. El lugar de mi mayor desesperación se había convertido en un lugar de adoración. El hoyo que casi se convirtió en mi tumba era ahora un monumento a la fidelidad de Dios. Fue en ese momento cuando comprendí completamente el propósito de mi prueba. Dios no había permitido que me perdiera en la selva solo para salvarme de forma espectacular. Tenía un plan mayor: llegar a toda una comunidad que se había resistido al Evangelio durante generaciones y a través de ellos llegar a otras comunidades. Mi dolor tenía un propósito, mi desesperación tenía un propósito. Incluso mi caída en ese hoyo oscuro tenía un propósito. Y eso me lleva a la lección más profunda que aprendí a través de toda esta experiencia, la verdad que quiero compartir con usted que está escuchando mi testimonio ahora. Dios nunca desperdicia una prueba. Nunca. Cuando estás en tu momento más oscuro, cuando parece que Dios está lejos o ausente, cuando estás en el fondo del pozo, literal o figurativamente, Él está trabajando en algo más grande de lo que puedes ver o imaginar. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8:28, «Sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios, de aquellos que son llamados según su propósito». Todas las cosas. No solo las cosas buenas, no solo las bendiciones obvias, sino todas las cosas, incluyendo las caídas, los hoyos oscuros, los momentos de absoluta desesperación. Cuando estaba perdido en la selva, pensé que Dios me había abandonado. Cuando caí en ese hoyo, pensé que mi vida había terminado. Pero ahora veo que cada paso de ese doloroso viaje era parte del plan perfecto de Dios, no solo para mí, sino para toda una comunidad que necesitaba conocer su amor. Y eso me lleva a ti que estás escuchando mi historia ahora. No sé cuál es tu agujero oscuro, no sé cuál es tu selva. Tal vez sea una enfermedad que los médicos dicen que es incurable. Tal vez sea un matrimonio que parece irremediablemente roto. Tal vez sea un hijo que se ha desviado del camino. Tal vez sea una situación financiera que parece no tener solución. Sea cual sea tu agujero, quiero que sepas esto. Dios te ve. Dios escucha tu clamor. Y Él tiene un propósito para tu dolor que va más allá de lo que puedes imaginar ahora. El salmista David escribió, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento». Salmo 23:4. Observe que David no dice, «si camino por el valle», sino, «aunque camine». Él sabía que los valles son parte del viaje. Sabía que habría momentos de oscuridad, momentos de miedo, momentos en los que la muerte parecería cercana. Pero también sabía algo crucial. Tú estás conmigo. Incluso en el valle más oscuro, Dios está presente. Incluso en el hoyo más profundo, Dios está ahí.
cuando estaba en el fondo de ese hoyo en la selva amazónica, con jaguares merodeando sobre mí, con la fiebre consumiendo mi cuerpo, con la muerte acercándose cada minuto, Dios estaba conmigo. Y cuando llegué al final de mí mismo, cuando entregué completamente mi vida en sus manos, fue cuando vi manifestarse su gloria. Quizás eso es lo que Dios espera de ti ahora. No que tengas más fuerza, más fe, más recursos, sino que llegues al límite de tus fuerzas y digas, Señor, entrego todo en tus manos. Porque es cuando llegamos al límite de nuestras fuerzas, cuando descubrimos que Dios apenas está comenzando. Es cuando nuestras fuerzas se agotan, cuando su poder se manifiesta perfectamente. Es cuando nuestra sabiduría falla, cuando su dirección se vuelve clara. Es cuando nuestros recursos se agotan, cuando su provisión se revela. El apóstol Pablo lo entendió cuando escribió, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Según a Corintios 12:10. Esta es la paradójica verdad del Evangelio. Nuestra debilidad es el escenario donde Dios demuestra su fuerza. Nuestra imposibilidad es el lienzo donde Él pinta sus milagros. Nuestro fin es el comienzo de su extraordinaria obra. Así que, hermano, hermana, si ahora te encuentras en tu agujero oscuro, no te rindas, no pierdas la esperanza, no creas la mentira de que Dios te ha abandonado. Él está más cerca de lo que imaginas, listo para enviar a sus ángeles, listo para manifestar su poder, listo para transformar tu valle de lágrimas en un testimonio de victoria. Como dice Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando por los ríos, no te sumergirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Este es el Dios que sirve. Este es el Dios que te ama. Este es el Dios que nunca, jamás, te abandonará. Hermanos y hermanas, antes de terminar este tiempo juntos, quiero compartir algunas reflexiones finales sobre lo que Dios me ha enseñado a través de esta extraordinaria experiencia. En primer lugar, he aprendido que nuestros momentos más oscuros suelen preceder a nuestras mayores revelaciones. Fue en el fondo de ese agujero, rodeado de depredadores, delirando por la fiebre, cuando experimenté la manifestación más poderosa de la presencia de Dios. Cuando todo parecía perdido, cuando no había absolutamente ninguna esperanza humana, fue entonces cuando lo sobrenatural irrumpió en mi realidad. Segundo, comprendí que Dios a menudo permite que pasemos por pruebas no solo para nuestro propio crecimiento, sino para impactar vidas que ni siquiera conocemos. Mi sufrimiento en la selva abrió una puerta al Evangelio que había permanecido cerrada durante generaciones. Toda una comunidad encontró a Cristo porque un joven se perdió en el bosque. Nunca subestimes cómo tu prueba actual puede ser la clave para la liberación de otros. En tercer lugar, descubrí que los ángeles de Dios no son solo figuras poéticas o símbolos de historias antiguas. Son seres reales y poderosos, enviados por Dios para ministrar a aquellos que heredarán la salvación, como dice Hebreos 1:14. El ángel que me rescató era tan real como tú. ¿Qué me estás escuchando ahora? Y los ángeles de Dios siguen activos hoy en día, protegiendo, guiando y sirviendo a los propósitos divinos. Finalmente, aprendí que el testimonio personal, la historia de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, es una de las herramientas más poderosas que tenemos para fortalecer la fe de los demás. Cuando compartimos honestamente nuestras luchas, nuestros momentos de duda, y luego revelamos cómo Dios intervino, creamos un camino para que otros encuentren esperanza en sus propias situaciones imposibles. Si esta historia ha fortalecido tu fe, no guardes esta bendición para ti mismo. Compártela con alguien que necesite escuchar que Dios todavía obra milagros hoy en día. Envía este testimonio a ese amigo que está luchando con dudas, a ese familiar que está pasando por una prueba, a ese compañero de trabajo que necesita saber que Dios es real y se preocupa por los detalles de nuestras vidas. La palabra de Dios no tiene fronteras. Escriba en los comentarios el nombre de su ciudad y país para que sepamos hasta dónde ha llegado este mensaje. Y si Dios ya ha hecho un milagro en su vida, comparta brevemente su testimonio para edificar a otros hermanos. Su testimonio puede ser exactamente lo que alguien necesita escuchar hoy. Para seguir recibiendo historias reales que fortalecen el alma y edifican la fe, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones.
Así serás el primero en saber cuándo se comparten nuevos testimonios. Recuerda siempre, el mismo Dios que envió a un ángel para rescatarme del fondo de un agujero en la selva amazónica, es el mismo Dios que está contigo ahora, escuchando tus oraciones, viendo tus lágrimas, preparando tu liberación. No importa cuán profundo sea tu hoyo, las manos de Dios son lo suficientemente largas para alcanzarte. No importa cuán densa sea tu selva, la luz de Dios es lo suficientemente fuerte para guiarte. No importa cuán feroz sea tu depredador, los ángeles de Dios son lo suficientemente poderosos para protegerte. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Que experimentes la realidad de la presencia divina incluso en tus valles más oscuros. Y que algún día, tú también puedas compartir en tu propio testimonio de cómo Dios transformó tu pozo de desesperación en un monumento de su fidelidad. Recuerda siempre, no importa cuán grande sea tu caída, las manos de Dios son poderosas para levantarte. No importa cuán perdido te sientas, el buen pastor siempre sabe dónde estás. Y no importa cuán imposible parezca tu situación, nuestro Dios es experto en hacer lo imposible. Amén y amén.